Bienvenidos. Hoy es miércoles, un día más de este año del Señor a nuestro encuentro para continuar profundizando en la vida de Jesús, que es el eje central de de todo lo que disfrutamos, de todo lo que tenemos, todo lo que ha pasado en nuestra vida, pues las bendiciones y todo lo que hemos tenido, la familia, en fin, todo. Es gracias a Jesús. Entonces vale la pena profundizar en su vida, sobre todo en el aspecto desconocido que ahora a Luisa le muestra y le pone por escrito de realmente cómo vivió Jesús toda su vida, no solo los últimos 3 años de su pasión física que hemos visto, sino desde el momento de la encarnación. Voy a compartir entonces pantalla. Vamos a compartir pantalla. Y esto aquí, vamos a ver. Aquí, bueno. Vamos aquí. Ok, muy bien. Bueno, la semana pasada Acuña nos hizo pues un esbozo general de la humanidad de Jesús, del Verbo encarnado. Sobre todo se centró hablando de la potencia de todo con lo que Jesús hizo las cosas, porque estaba unido, fundido a su divina voluntad, a la potencia de sus actos, de su vida, por estar fundidos con ella. Y también nos habló de que igual que en Jesús, también en María. Y ahora, lógico, lo mismo que en ellos, pues va a desembocar en nosotros. Va a ocurrir lo mismo. Ahora, como decía antes, todas estas maravillas brotan de las vidas, pero vidas sufrientes de María y Jesús. Por esto el Señor nos exhorta a no quitar nuestra vida de este aspecto doloroso, nuestra vista, que le costó nuestra redención, cuyo fin era recuperar la vida en la divina voluntad. Y no quitemos nuestra vista de esto, porque esta fue toda la vida de Jesús. ¿Sí? La vida de Jesús consistió en vivir todas nuestras vidas para recuperarnos, rehacernos, rehabilitarnos, devolvernos al origen. Nos dice el Catecismo en el 518, dice que toda la vida de Cristo es misterio de recapitulación, es decir, todo lo que Jesús hizo, dijo y sufrió, tuvo como finalidad restablecer al hombre caído en su vocación primera. Qué interesante, no es solo en Luisa, nos lo dice el Catecismo, esto que ya hemos escuchado. Todo lo que hizo fue para restablecernos a la vocación primera. Dice, cuando se encarnó y se hizo hombre, recapituló en sí mismo la larga historia de la humanidad, procurándonos en su propia historia la salvación de todos, de suerte que lo que perdimos en Adán, es decir, el ser imagen y semejanza de Dios, con todo lo que eso significa, lo recuperamos en Cristo Jesús. Eso lo escribe San Irineo. Por lo demás, esta es la razón por la cual Cristo ha vivido todas las edades de la vida humana, devolviendo así a todos los hombres la comunión con Dios. De ahí, de esto, se entiende ahora aquella lectura de por qué Jesús tuvo que encarnarse con pleno conocimiento para poder rehacer la vida de todos los hombres desde el momento de su concepción, porque como fuimos concebidos en pecado original, tenía Jesús que desde ese instante de la concepción del alma humana, él rehacer ese momento, y para eso él se encarna, toma carne, y con plena razón, que no fue un bebé sin razón, con plena razón, rehace, pero vamos, cada instante, cada segundo de nuestro ser, desde el momento que fuimos concebidos. Y por eso esto aquí también puesto en el Catecismo, la Madre Iglesia, ¿no? Cristo ha vivido todas las edades de la vida humana,
devolviendo así a todos los hombres la comunión con Dios. Pero vivirlo, todas las edades, ahí está el secreto, cómo lo vivió. Y esto es lo que le explica Luisa en detalle, que hasta ahora no conocíamos. Conocíamos el final para la salvación, pero para que los hombres podamos volver a la comunión plena, a la imagen y semejanza, es precisamente lo que estamos aquí profundizando. Bueno, esto es precisamente lo que estamos viendo. Entonces, en las horas de la pasión queda perfectamente reflejada y particularmente dos de las pasiones de Jesús, porque dice el Señor que tiene tres pasiones: las pasiones del amor, la pasión del pecado y la pasión de los judíos. Las pasiones que vemos, las que se ven, las que son palpables, las que el mundo conoce principalmente, es la que Jesús llama la pasión del pecado y la de los judíos. Es decir, todos los castigos, vamos a decir, las penas que tiene físicas, ¿no? Que se ven ahí claras, que tiene Jesús que asumir por todos nuestros pecados, los que nosotros teníamos que haber recibido, y que se le inflige la de los judíos. La pasión de los judíos es, bueno, pues porque él dice que el hombre quedó debilitado por el pecado, entonces tiene que ser el mismo hombre el que le inflinja para restituirnos a la fortaleza perdida. Es lo que él llama la pasión de los judíos. Entonces, esta última pasión, la pasión que vemos, bueno, la del pecado y la de los judíos, ha sido precedida por toda una vida de otra pasión, que es la pasión del amor. Y esto es lo que queremos ver más en profundidad, lo que significa, porque es la desconocida, junto con la del pecado. Bueno, estas tres pasiones nos restituyen, son necesarias al orden, al puesto y finalidad para las que fuimos creados por Dios. O sea que Jesús no solo ha sufrido una pasión, la que vemos al final, sino toda una vida de una pasión particular que él le llama la pasión del amor. Entonces, voy a decir aquí tres citas que reflejan un poco lo que vamos a ver hoy. Primero, la he tomado del cuarto exceso de la novena de la Navidad, lo que fue toda su vida. La novena de Navidad, ya lo sabemos, son 9 meditaciones muy cortas, esta, ya lo ven lo cortísima que es, y le llama novena, donde Jesús le explica lo que va pasando en el seno de su madre. Entonces, en el cuarto exceso, que sería del amor devorante, pasa a mirar mi amor obrante. Le explica, ¿no? Obrante. Cada alma concebida me llevó el fardo de sus pecados, de sus debilidades y pasiones. Y mi amor me ordenó tomar el fardo de cada uno. Y no solo concebí a las almas, sino las penas de cada una, las satisfacciones que cada una de ellas debía dar a mi Padre Celestial. Así que mi pasión fue concebida junto conmigo. La pasión final, pero la de toda su vida, la pasión de su amor, el amor. Mírame bien en el seno de mi celestial mamá, oh cómo mi pequeña humanidad era desgarrada. Mira bien cómo mi pequeña cabecita está circundada por una corona de espinas, que ciñéndome fuerte las sienes, me hace derramar ríos de lágrimas de los ojos, y no puedo moverme para secarlas. Ah, muévete a compasión de mí, sécame los ojos de tanto llanto. Estamos hablando de un bebé, o sea que la pasión final, Jesús, es complementaria a esta pasión. Y Jesús quiere que cuando hacemos las horas de la pasión, son maravillosas, pero no solo eso, sino que profundicemos, que contemplemos toda su vida. Y nos regaló la novena de Navidad, que es maravillosa. Dice, tú que tienes los brazos libres para podérmelo hacer, estas espinas son la corona de los tantos pensamientos malos que se agolpen en las mentes humanas. En el libro de la Pasión leemos esto mismo, pero es que esto
lo vive Jesús toda su vida. O cómo me pinchan más estos pensamientos que las espinas que produce la tierra. Los pensamientos malos son más dolorosos para Jesús que la corona de espinas, que nosotros estamos muy dados, sobre todo en la cultura hispana, pues al sentimiento de ver a un Jesús sangrante con su corona de espinas, pero Jesús ahora nos pide que vayamos más a fondo, que entremos en todo esto, vamos, que para que Él pueda transmitirnos sus sentimientos, su amor, su dolor, para vivirlo junto con Él. Porque recuerden, estamos leyendo esto ahora mismo, no estamos viendo esto como una memoria. Ahora mismo, esto, como un acto, está en acto. Y al tiempo que estamos contemplando esto, estamos entrando mentalmente, acompañando a Jesús, siendo partícipes, observando, haciéndolo nuestro. En realidad esta charla es como una contemplación. Pero mira qué larga crucifixión de 9 meses. Yo digo que esta pasión es peor que la otra, porque dice, no podía mover ni un dedo, ni una mano, ni un pie. Estaba aquí siempre inmóvil y con una razón humana totalmente desarrollada, con su inteligencia. O sea, 9 meses un Jesús inmóvil, como en una cárcel. En la cárcel que vemos en la pasión final se podía mover, estaba encadenado, pero es que aquí no puede moverse. No había lugar para poder moverme un poquito. Qué larga y dura crucifixión, con el agregado de que todas las obras malas, tomando forma de clavos, me traspasaban manos y pies repetidamente. O sea, que la vida real, las obras malas, la vida que no cumple la función para la cual fue hecha, es una obra mala. Por supuesto que están los malos de los pecados veniales y los pecados y tal, pero en sí, una vida separada del propósito, para ya es en sí, pues eso es el origen de todos los males y es lo que hemos vivido. Y le ha causado a Jesús un dolor que va más allá de los clavos físicos que lo sentía incluso en el seno materno. Y así continuaba narrando pena por pena todos los martirios de su pequeña humanidad y que quererlas decir todas sería demasiado extenso. Entonces yo me abandonaba al llanto y oía decir en mi interior, hija mía, quisiera abrazarte, pero no lo puedo hacer. No hay espacio, estoy inmóvil, no lo puedo hacer. Quisiera ir a ti, pero no puedo caminar. Por ahora abrázame y ven tú a mí. Después, cuando salga del seno materno, iré yo a ti. Pero mientras con mi fantasía me lo abrazaba, en este caso Luisa está con la mente haciendo este ejercicio. Me lo estrechaba fuertemente a mi corazón y una voz interior me decía, basta por ahora, hija mía, y pasa a considerar el quinto exceso de mi amor. Bueno, y esta novena la encuentran en el primer volumen. Está en el primer volumen, que ella lo escribe en retrospectiva, ¿no? Cuando le pide al sacerdote que empiece a poner por escrito pues todas sus vivencias. Esto un poco, esta lectura es para asentar el principio de que el libro de las horas de la pasión es lo del final de la vida de Jesús, aunque ahí menciona otras cosas a lo largo de su vida, pero a lo largo del libro de cielo el Señor nos va ilustrando lo que fue toda su vida. Entonces son esa lectura, luego esta otra, para que lo tengamos presente, dice, la idea que ya hemos hablado de que todo está en acto. Dice, así que tú, Jesús, estás siempre en acto de concebir, de nacer, de llorar, de sufrir, de morir y resucitar. Esta fue la vida de Jesús, siempre presente. Todos estos actos míos están en acto continuo, sin cesar jamás. Asedian a cada una de las criaturas, la ahogan de amor y por desahogo de mi ardiente amor voy repitiendo, mira, solo por ti desciendo del cielo y me concibo y nazco
y ven tú a quedar concebida junto conmigo para nacer junto conmigo a la nueva vida que te trae tu Jesús. Porque el repasar la vida de Jesús es precisamente para renacer, volver a la vida original junto con Él, no separado. Es gracias a lo que Él... Entonces, al ir recorriendo la vida de Jesús, nosotros vamos recuperando, vamos reviviendo segundo a segundo, momento a momento, esta vida que Él dice, la nueva vida que te trae tu Jesús. Mírame, lloro por ti, sufro por ti, ten piedad de mis lágrimas y de mis penas. Suframos juntos a fin de que repitas lo que hice yo y modeles tu vida con la mía para poderte decir, lo que es mío es tuyo, eres la repetidora de mi vida. Y así, cuando vamos leyendo las distintas instancias, lo que Jesús nos va explicando en el libro de suelo de su vida, dice, así si muero, la llamo a morir junto conmigo. O sea, los que están muriendo, tanto cuando leemos en los otros misterios de la novena de Navidad, dice que muero, y hay uno de los misterios, uno de los días de la novena, de aquí dice, y Jesús bebé moría, pero para volver a renacer. O luego leemos en las horas de la pasión, cuando estaba en el huerto, Jesús, parece que has muerto, parece que Jesús moría y que si no volvía, o sea, que si volvía era por una gracia, porque la divina voluntad, pues si no hubiera muerto. Entonces, cuando vemos eso, leemos eso, dice, nosotros tenemos que pensar que estamos muriendo con Él y que nos llama a morir junto con Él, pero a morir no una vida física, sino a morir a todo lo humano, a todo lo que es separación de Dios, a todo lo que es no estar fundidos con Él. Eso, y no para hacerla morir, sino a resurgir con la misma vida de aquel que tanto la ama. Resurgimos no con nuestra vida, sino con la suya. Dice, por lo tanto, mi vida es continuamente repetida. Un amor pasado o futuro no me satisfacería, ni sería amor y redención de un Dios. Es el acto presente el que tiene virtud de herir, de conquistar y de disponer a exponer la vida por amor de quien en acto la está poniendo por ella. Claro, porque cuando esto lo contemplamos, recuerden, estamos contemplando y ahora la vida en la divina voluntad no es solamente contemplación. Al contemplarlo, esto está en acto, esto está cobrando vida, esto se está dando en cada uno de los aquí que estamos viendo o escuchando en la medida de los conocimientos que tenemos, la disposición, la apertura y la capacidad. Y la capacidad se adquiere con conocimiento y con ejercicios de esta vida. Entonces, cuando cogemos el libro del cielo, lo que sea, las horas, los giros, la novena, contemplamos estas cosas, es cuando somos capaces de entregarnos de lleno al amor de los amores, a que haga con nosotros lo que Él quiera. Pero hay una gran diferencia por parte de las criaturas. Dice, quien me escucha y toma todo lo que hemos hecho, tanto en la creación cuanto en la redención, en acto de hacerlo, forma su vida junto con nosotros, siente correr en sus actos, nuestros actos divinos, todo habla de Dios para ella. O sea, hay una diferencia de quien, o ya lo hemos hablado antes, ¿no? De quien lo toma como un recuerdo o como quien lo toma como está en acto. En cambio, quien las mira como cosas pasadas, nosotros ya no podemos contemplar, estemos en misa o con el rosario o con cualquier cosa que estemos rezando, ¿no? La Divina Misericordia. Nosotros no lo podemos hacer como una cosa pasada, sino como en acto presente. Dice, en cambio, quien las mira como cosas pasadas solo tiene el recuerdo y el recuerdo no ha formado ni vida divina ni heroísmo de santidad. Por eso toma las cosas como en realidad son, siempre en acto, para amarte y siempre amarme. Con respecto a esta idea dice, ¿por qué dudas? Esto para lo más nuevo. ¿No es acaso este el obrar de un Dios? ¿Por qué dudas de que esté todo en acto? Estaba en contexto de una lectura, ¿no? Del libro 15. Y de este acto, el acto presente, el acto único de Dios,
formar tantos actos por cuanto se quiera disfrutar, mientras que es un solo acto. O sea, la vida de Jesús, también la habíamos visto, que aunque vemos que en el tiempo es un desarrollo, nace, nace, crece, predica, vive una vida culta, una vida pública. Sin embargo, es un solo acto y todas esas cosas son efectos del acto único divino. O sea, no fue lo mismo para el acto de la encarnación de mi vida y de mi pasión. Una sola vez me encarné, una fue mi vida, una la pasión. Sin embargo, esta encarnación, vida y pasión son para todos y para cada uno como si fuera para él solo. Así que están aún como en acto y para cada uno, como si ahora me estuviera encarnando y sufriendo mi pasión. Esto es en virtud de que Dios es un acto único que está siempre en acto presente. Dice, y esto no, ¿por qué duda? Dice, si no fuera así, no obraría como Dios, sino como criatura, que no conteniendo un poder divino, no puede hacerse de todo, ni puede darse a todo. Y como último lectura de trasfondo para profundizar en esta pasión desconocida de Jesús, la lectura de agosto 19 de 1922. Hija mía, mis penas son incomprensibles a la naturaleza humana. Las mismas penas de mi pasión fueron sombras o semejanzas de mis penas internas. Estas penas internas son la vida de Jesús. Mis penas internas me eran infligidas por un Dios omnipotente, al cual ninguna fibra podía esquivar el golpe. Lo vimos antes con el bebé, ¿no? Jesús bebé. Las de mi pasión me eran infligidas por los hombres. Esta es la pasión del pecado, la pasión de los judíos, los cuales, no teniendo ni la omnipotencia ni la omnividencia, no podían hacer lo que ellos mismos querían, ni podían penetrar en todas mis fibras internas. Mis penas internas estaban encarnadas. O sea, era como, las penas internas era, esto de lo que entiendo, a lo mejor estoy equivocada, pero lo que dijo antes, en el seno materno, no era solo un clavo, sino era un dolor por un pecado cualquiera, ¿no? Imagínate un robo. Bueno, pues lo que se había hecho con esas manos, el robo era la pena interna y el castigo que esa pena requería. El clavo era externo, pero la pena interna es lo que verdaderamente a Jesús se convertía en clavo, vamos a decir. O sea que las penas de la pasión que vemos al final fue lo que durante toda su vida Jesús estuvo experimentando. Por eso, esas penas en mi misma humanidad era transformada en clavos, en espinas, en flagelos, en llagas, en martirio, tan crueles que me daban muertes continuas. Estas eran inseparables de mí, estas muertes continuas. Formaban mi misma vida. En cambio, las de mi pasión eran extrañas a mí. Eran espinas y clavos que se podían clavar y queriendo se podían también quitar. Y el solo pensamiento de que una pena se puede quitar es un alivio. Pero mis penas internas, que eran formadas por la misma carne, no había, o sea, como si en la carne se transformara en clavo, como si la cabeza se transformara en espinas, como si en la espalda se transformara la carne en azotes, o sea, una cosa incomprensible para nosotros. Mis penas internas fueron tales y tantas que las penas de mi pasión las podría llamar alivios y besos que me daban a mis penas internas, que uniéndose juntas daban el último testimonio de mi grande y excesivo amor por salvar a las almas. Mis penas externas eran voces que llamaban a todos a entrar en el océano de mis penas internas. O sea, la pasión de estos 2000 años que hemos meditado ha sido como un reclamo a voces para que los hombres pudieran penetrar un poquito más allá. Y los místicos, los santos y a quien Jesús le ha querido revelar han gozado, han podido entrever a gotitas
la profundidad de este amor. Las almas místicas, en el sentido de las almas víctimas de victimado, de sentir pues, los dolores y todas esas cosas, han podido a lo mejor experimentar un poco la profundidad del porqué, ¿no? De las llagas, etc. Entonces, por eso es tan necesaria las horas, o sea, no, iba a decir las horas de la pasión, el haber meditado en santidad humana, pues siempre la pasión, ¿no? La pasión de San Mateo, la pasión que relata San Marcos, y de hecho, por ejemplo, recuerdo que en la renovación carismática siempre se decía, ¿no? Que meditar, leer, cuando estaba siendo atacado, cuando estaba siendo oprimido por cualquier cosa, leer la pasión tenía muchísimo poder. Efectivamente, leer la pasión de Jesús de por sí tiene una fuerza, no ya con no estoy hablando de divina voluntad, sino en voluntad humana, lo que hemos conocido, tiene de por sí muchísima fuerza. Gente que estaba siendo atribulada, coge las horas de la pasión, o las horas, iba a decir el Evangelio, ¿no? Que sí, las horas de la pasión de Jesús, y experimentaban alivio, experimentaban mejora. Ahora ni les cuento, pues lo que es meditar las horas de la pasión y la vida de Jesús en este sentido, ¿no? Contemplando y dejando que la divina voluntad encierre en el alma no solo la meditación, sino también los frutos de todo esto que Jesús vive y que Dios hace. Mis penas, dice, eran voces que llamaban a todos a entrar en el océano de mis penas internas, para hacerlos comprender cuánto me costaba su salvación. Y además, por tus mismas penas internas comunicadas por mí, puedes comprender en algún modo la intensidad continua de las mías. Por eso cuando ella, Luisa, experimentaba tanto la privación de Jesús, Jesús le explica que esa privación no era una privación por parte de ella, era una cosa querida para que Jesús se encerrara en el alma de Luisa y pudiera Luisa comprender lo que es privar al alma de los actos de la divina voluntad, o lo que es la divina voluntad, el no tener a esa alma consigo, ¿no? O sea, es como el doble sentido, ¿no? Una privación de Dios, pues Luisa experimenta un poquito ese dolor de no tener a Jesús presente, sensible, que se haga un poco a la idea de lo que es la intensidad de un Dios que no tiene a la criatura consigo. Por eso date ánimo, es el amor lo que a esto me empuja. Bueno, entonces esas tres lecturitas, como dicen, toda su vida, lo que está todo en acto, y esto, la pasión desconocida, es como vamos a decir, el trasfondo para una lectura que San Aníbal, cuando en el libro nuevo, yo la encontré aquí, el preámbulo que hace para presentar las horas de la pasión, descubre él la historia que escribe San Alfonso María de Ligorio y le llama una comparación, así le llama. Entonces la publica San Aníbal y la he cogido porque es muy fuerte, o sea, es fuerte, aunque San Alfonso no tenía la revelación porque él es del siglo XVII, por supuesto no podía conocer, hay cosas en esta historia que ahora se explican, ¿no? Y además incluso hasta se corrigen un poco con la revelación que le explica a Luisa. Pero no obstante, la historia que él cuenta de un padre rey con su hijo que se ofrece, la vamos a leer, tiene mucha fuerza para animarnos, y un poco entrever, porque nos cuesta mucho entender el amor de Jesús, que nos repite por activa y por pasiva cuánto ha amado a la criatura, qué ardores tiene. Bueno, pues esta historia, por nosotros, esta historia un poco nos ayuda, porque es práctica, es una cosa plástica. Bueno, ahora, en medio, lo que es los escritos ¿cómo se llama? De Alfonso, lo he puesto en azul. Lo que sea en negro es cosa mía, y luego en otros colores yo voy a intercalar algunos conceptos, algunas cosas, como he hecho en otras ocasiones, porque ahora que ya tenemos toda la panorámica de lo que es la vida de la divina voluntad, pues el ir metiendo los conceptos para que se vaya como tejiendo más el tapiz de lo que es toda la vida en la divina voluntad. Entonces, así se me puso, ¿no? El entretejer. O esto no lo vamos a terminar hoy, ni mucho menos. El entretejer algunas cosas que ya sabemos, pero verlo con más profundidad
en el contexto este de la vida de Jesús y con el ejemplo que nos cuenta San Alfonso. Dice, la enorme ingratitud del hombre, que no corre, lo escribe él, ¿no? La historia, dice, la enorme ingratitud del hombre que no corresponde amor por amor y se olvida de cuánto por él ha sufrido el sumo y eterno amante. Se demuestra con esta comparación, esto lo escribe San Aníbal, propuesta por el gran doctor de la Iglesia, San Alfonso María de Ligorio. Quiero, dice San Aníbal, reproducir aquí ampliándola. Bueno, se llama una comparación. Un esclavo, es muy bonita, un esclavo por sus delitos fue condenado a muerte por un rey. Puesto en la cárcel, entre cadenas, esperaba temblando el momento de ser conducido al patíbulo. Pero el rey tenía un hijo único, que era toda su delicia. Este joven príncipe, por una bondad incomparable, tiempo hacía que había nutrido un gran afecto, junto con una gran compasión por aquel mísero esclavo. Habiendo conocido el estado infeliz en que aquel se encontraba ya próximo a ser ajusticiado, porque había sido condenado a muerte, fue invadido por tal dolor, por tan tierno y piadoso amor, que presentándose ante su padre y arrojándose a sus pies, con lágrimas y suspiros, le suplicó que perdonara al mísero esclavo y que revocara la terrible sentencia. El padre, que amaba intensamente a aquel, su único hijo, fue presa también él de un profundo e inaudito dolor en lo más íntimo de su corazón. Y dirigióse a su hijo, le dijo, oh hijo mío, delicio de mi corazón, grande es mi pena por haber sido obligado a condenar a muerte a aquel culpable esclavo. Y tú bien conoces las inevitables exigencias de mi tremenda justicia. Tú sabes que yo no puedo, sin gran deshonor mío, dispensarme de exigir una satisfacción digna de mi majestad ultrajada. Y la satisfacción puede venirme solo de la muerte del culpable, pues se necesita que mi justicia sea satisfecha. Y aquí voy a intercalar yo, porque nosotros ya entendemos de qué va la historia, ¿verdad? Perfecta. Entonces nosotros vamos a ver cuándo fue la sentencia, cuándo se dictaminó la sentencia de la muerte del culpable, que eso, el culpable, el hombre, ¿no? En el libro, en Génesis, en la Biblia, en el capítulo 2, versículo 16, dice, y Dios impuso al hombre este mandamiento, de cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que comieres de él, morirás sin remedio. Esta es la sentencia. O sea, el día que tú vayas y comas de ese árbol, vas a morir. Entonces, ¿qué ocurrió con Adán? Ya sabemos que vino Eva, ¿no? Le presenta lo que la serpiente le había dicho y el pecado que hizo Adán fue que por un momento, lo dice en el libro del cielo, quita sus ojos del amor que Dios le tenía, de que estaba obligado a amarlo, lo dice así en el libro del cielo, estaba obligado a amarme, lo quitó por un momento y lo puso en lo que Eva le estaba proponiendo. ¿Cuál fue el pecado? No el pecado que fue a cometer, sino el haber obrado, porque, claro, siguió lo que Eva le proponía. Entonces, obró separadamente de la divina voluntad, independientemente, hizo un acto independiente, sin estar fundido, sin estar, pues fundido en la palabra, ¿no? Vinculado totalmente. Esto fue lo que hizo. Entonces, claro, dice, al hacer un acto separado de la voluntad de Dios, comer del fruto prohibido, a activar su voluntad humana, independiente de la divina, venía a conocer el mal. Y esto le mereció la muerte. Fue una sentencia. Y como decía aquí el rey, así metafóricamente o alegóricamente,
son la satisfacción de mi justicia, hijo mío. Grande es mi pena por haber sido obligado a condenar a muerte a aquel culpable esclavo. Pero bien conoces las inevitables exigencias de mi tremenda justicia. Una satisfacción digna de mi majestad ultrajada. Y una satisfacción que tiene que ser satisfecha. Pero claro, dice en el 23, y le echó Yahvé del jardín del Edén. ¿De qué muerte hablamos? Porque no murió. O sea, no fue ipso facto, ¡pum!, murió. No. Dios le echa del jardín para que labrase el suelo de donde había sido tomado, o sea, que no murió. Y habiendo expulsado al hombre, puso delante del jardín del Edén querubines y la llama de espada vibrante para guardar el camino del árbol de la vida, porque el árbol de la vida era otro árbol misterioso que estaba en el jardín, pero ya sabemos que quién es la vida, el camino, la verdad y la vida. ¿Quién es en la vida? Jesús. Bueno, no nos metemos para explicar ese punto, porque ese es otro punto. Lo que nos interesa es ver lo de la sentencia de muerte, porque tenemos que entender la vida de Jesús asumiendo todas estas muertes. Es decir, Adán no murió físicamente, pero sí murió en él la operación de la divina voluntad que capacitaba sus actos como actos divinos. Esto es lo que muere en Adán. La operación de la divina voluntad para capacitarle para que fuera un ser que fuera divinizado, que fuera un pequeño Dios. Entonces se quedó, ¿con qué se quedó Adán? Con migajas de pequeñas luces. Dice que apenas recordaba. Tampoco supo transmitir a sus descendientes los conocimientos que tuvo y que perdió. De ahí en adelante todo fue con dolor y trabajo. Grande la pena de Adán y Eva, particularmente él, que había sido la cabeza de misión. Esto era lo que tendría que ocurrir siempre. Si no hubiera pecado, en cada acto de la criatura tendría que haberse encerrado una vida divina. Pero como no ha sido así, en cada acto humano, en vez de encerrarse una vida divina, lo que se encierra es una muerte a una vida divina. O sea, en vez de dar vida a una vida divina, lo que se encierra es una muerte a una vida divina. Esto es lo que hemos vivido nosotros. Entonces, la justicia demanda una restitución digna de infinitas muertes. Para Adán, la sustitución, si Adán hubiera tenido la capacidad de satisfacer, de aplacar, vamos a decir, la necesidad, ¿no?, de restituir a Dios el honor que le ha quitado, pues tenía que estar muriendo Adán en cada mirada. Una muerte en cada mirada, una muerte en cada paso. Por cada latido de su corazón, una muerte, una palabra, un pensamiento. Porque esto es lo que está dando ahora muerte a la vida divina. Entonces, para pagar eso lo tenía que haber hecho Adán. Pero ya entonces, por el puro y excesivo amor divino, se decreta quién va a pagar por esto. Ya entonces. Y esto lo leemos así se deja entrever en el capítulo 15, del mismo capítulo. En el versículo 15 dice, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. ¿Y cuál es el linaje de la mujer? El Verbo encarnado. Él. Y nosotros ahora en él. O sea, aquí ya está prometida la promesa del Redentor. Bueno, y antes de continuar con la historia, esto de las vidas divinas, lo he puesto aquí, o vida divina, y cómo se lleva a cabo, esto es lo que he dicho antes, como un intercalar el concepto de la vida, porque en el libro de cielo leemos a veces vidas divinas o la vida divina. Entonces dice, ¿qué es esto de las vidas divinas? Pero no es una sola vida. Bueno, vamos a ver cómo lo explica el Señor en el libro de cielo, en el capítulo 15-21, de mayo 5, 1923. Dice, así que la potencia de mi voluntad multiplicaba una sola vida. Esto lo he quitado de un capítulo, lo he extraído solamente para que veamos que se multiplicaba una sola vida, a fin de que cada uno me tuviese para sí solo, por ayuda, por defensa, por refugio, como me quisiera. O sea, es una sola vida.
lo que la divina voluntad multiplica. Lo va a decir en este otro capítulo también, del libro 23:4, septiembre 28, 1927. Después seguía mi abandono en el fiat divino. Y mi dulce Jesús ha agregado, hija mía, mi divina voluntad fue dada desde el principio de la creación como vida de las criaturas, como vida de las criaturas. Y ella tomó el empeño de mantener esta su vida en ellas íntegra, bella, en su pleno vigor, suministrándole en cada acto de criatura un acto divino de ella, un acto a la altura de su santidad, de su luz, de su potencia y belleza. Entonces, un acto de ella que es una vida divina. Ella ponía a la expectativa, ella se ponía a la expectativa esperando los actos de las criaturas para darle lo suyo, de modo de hacer en ellos un portento de vida divina, digna de su potencia y sabiduría. O sea, que en los actos, así nos hizo, para que en los actos se encerrara un acto divino, pero que es una vida divina, digna de su potencia y sabiduría. Dice, para comprender esto basta solo el decir que mi querer divino debía formar tantas vidas de sí mismo en cada una de las criaturas. Entonces, ¿qué son? ¿Tantas vidas o es una sola vida? Es una sola vida, pero multiplicada hasta el infinito por todos los actos de la criatura. Esta vida divina en las criaturas, nosotros mirándolas, debíamos encontrar en ellas nuestro reflejo, nuestra imagen, el eco de nuestra felicidad. Qué alegría, qué fiesta habría sido la creación para nosotros y para las criaturas. Ahora, tú debes saber que no hace mi divina voluntad y no vive en ella, o sea, han habido los que han hecho la divina voluntad, pero es que dice ahora, y no vive en ella, está el plus de ahora con el don de la divina voluntad de poder vivir en ella, quiere destruir, aunque no lo han sabido, la propia vida divina en ella, vida que debían poseer. O sea, voy a decir una cosa aquí, me adelanto, y es un concepto muy novedoso para algunos, es decir, los santos en la pasión del pecado no entran la vida de los santos, o los que han vivido santamente. En la pasión del amor sí, porque era vida por cada acto de criatura, vida divina que se le debía. Entonces, dice aquí, quiere destruir, ellos no han destruido la vida divina, no lo sabían, y Dios no le podía pedir más. Esto porque algunos se puede hacer, bueno, entonces los santos han destruido, bueno, no lo han hecho, no lo han sabido. Se refiere más bien, aunque dice, y no vive en ella. Ahora, los que saben y no viven en ella, sí. Ahora, las personas que sepan y no quieren vivir en ella, o que se salen, o que digan, bueno, esto es fantasía, lo dejo, quiere destruirla, ahora sí, la propia vida divina, vida que debía poseer. Destruir la propia vida, o sea, destruir mi vida, porque esto tiene que ser mi vida. ¡Qué delito! Y hablando de las verdades, aquí digo otra cosa, dice Jesús que las verdades cuando no se toman, cuando no se escuchan, cuando no se viven, son abortos. Le llama abortos, pero abortos reales, porque claro, cada verdad contiene una vida. Entonces, ahora empezamos a ver la seriedad de lo que significa el andarnos con bagatelas, el andar distraído, el no darle importancia. Aquí le llama delito, pero las verdades también, cuando no se presta atención, abortos de vidas divinas. Eso es un capítulo que no sé si lo pongo más adelante o ya lo veremos, capítulo que habla de esto, los abortos de la vida divina, o sea, verdaderos abortos. Dice, ¿quién no condenaría a quien quisiera destruir la propia vida del cuerpo? Lógico. O bien a quien no quisiera tomar el alimento y se volviera débil, enfermo, inhábil para todo. Así que quien no hace mi voluntad, quien no quiere vivir en ella, destruye la propia vida que la bondad divina quiere darle, porque esto tiene que ser mi vida. La vida divina tiene que llegar a ser mi vida. Y quien la hace, pero no siempre, y no vive en ella, como le falta el alimento continuo y suficiente, es el pobre enfermo,
sin fuerza, débil, inhábil para hacer el verdadero bien. Y si alguna cosa parece que hace, es sin vida, con fatiga, porque es mi querer el único que puede darle la vida. Qué delito, hija mía, qué delito, que no merece ninguna piedad. O sea, Jesús es maravilloso, pero algunas veces dice cosas aquí que son, te ponen un poco la cosa en el cuerpo, ¿no? De más respeto a esta vida que nos está enseñando, a estas verdades. Iba a decir más seriedad, pero no de que hay que ser serio, sino de que hay que tomárselo con seriedad, porque le va al Señor, pues, mucho a Él. ¿eh? Bueno, y aquí lo mismo, esto, la idea de una vida, varias vidas, y dice, pequeña hija de mi querer, te animo. Tú tienes razón, que es vida lo que te sientes faltar, porque privándote de mí te sientes faltar terminar la vida de tu Jesús en ti, y con razón. Tú, pequeñita como eres, sientes el duro martirio de que la vida termina en ti, pero tú debes saber que mi voluntad es vida, y cada vez que las criaturas no la hacen, la rechazan, es una vida divina que rechazan. O sea, cada vez que esto es una vida que después se multiplica hasta el infinito en nuestros actos, que rechazan y que destruyen en ellas. ¿Y te parece poco el dolor, el martirio continuado de mi querer al sentirse arrancar? Aquí va la idea del dolor, del aborto, al sentirse arrancar como de un golpe de hierro asesino tantos actos de vida que, que con tanta bondad quiere hacer surgir en las criaturas. O sea que los actos no son cosa baladí. Ahora hago la divina voluntad, ahora no. Ahora me dejo enredar por esto, porque son actos que dice aquí que son como fierro asesino, actos de vida que se arrancan. O sea, no ya los que no viven en la divina voluntad, que como es el acto presente, pues Dios, como decía, el eterno inmolado, ¿no? Está siempre las criaturas poniendo en acto esto. Dice que con tanta bondad quiere hacer surgir, pero no puede. Y en correspondencia de esta vida divina truncada en ellas, hacen surgir la vida de las pasiones, del pecado, de las tinieblas, de las debilidades. O sea, ya no podemos decir, es que soy débil, ojo con eso. O es que esta pasión me ha podido, ojo con aquello, también. No decirte nada del pecado. ¿sí? El no hacer mi voluntad es vida divina que pierden las criaturas. Y por eso ella, reinante en ti, te hace sentir, con privarte de mí, lo que decíamos antes, el dolor de tantas vidas divinas que le truncan las criaturas para repararse y rehacerse en ti todos estos actos de vida que le hacen perder. O sea que si nosotros ahora estamos queriendo vivir en la divina voluntad y sentimos pues desolaciones o lo que ya lo hemos visto, ¿no? Nos sentimos, pues quizás el Señor quiera repararse, rehacerse en nosotros también de estos actos de vida que le hacen perder. Y cuando sabemos lo que está ocurriendo, pues es un gran consuelo al mismo tiempo, ¿eh? Saber que estamos pudiendo rehacer, resarcir al Señor de estas pérdidas que para Él son verdaderos abortos, verdadero dolor del alma, ¿no? Y de la vida. ¿No sabes tú que para formar el reino del fiat divino debe encontrar en ti, bueno, tantos actos suyos por cuanto ha perdido? Porque Luisa lo tiene que cumplir todo a la perfección. Por eso la alternativa de mi presencia y de mi ausencia, para darte ocasión de hacerte formar tantos actos de sumisión a mi voluntad, para hacer reentrar en ti estos actos de vida divina que los demás han rechazado. Y esto también se da en nosotros, en menor medida, pero también se va a repetir la vida de Jesús, la vida de la Virgen, la vida de Luisa, pero en menor medida en nosotros. Y además, ¿no te acuerdas que cuando yo te pedí, cuando te manifesté, a ver, ¿no te acuerdas que yo te pedí cuando te manifesté tu misión sobre el fiat eterno, el sacrificio, de sufrir tantas muertes por cuantas criaturas salían a la luz del día, por cuantas habían rechazado la vida de mi voluntad? Ay, hija mía, el no hacer mi voluntad, otra vez, es vida divina que rechazan las criaturas.
Y sigue, ¿no? Y sigue con la misma idea, ¿no? Dice, ¿no quieres tú entonces rehacer en mí voluntad de todas estas vidas que le han truncado las criaturas? Bueno, tú debes saber que tu Jesús no te da, bueno, nada, siga con la idea, ¿no? Entonces, es una vida divina que se multiplica por cuantos actos hace la criatura en virtud de la voluntad operante en ella. Y así es como, y esto lo puse aquí para añadir al concepto, porque la gente dice, bueno, ¿y cómo se lleva eso a cabo? Bueno, pues en esta lectura muestra con claridad cómo se encierra la vida divina, que esto nunca lo hemos visto, cómo se encierra en un acto. Y dice aquí en el libro 34, ya casi al final, capítulo 7. Ahora, hija mía, cada vez que el alma quiere hacer mi voluntad, mi Padre Celestial, así es como ocurre, primero observa dentro de sí, cada vez que llamamos a la divina voluntad, cada vez que queremos entrar para obrar, cada vez que nos fundimos, que es hacer su voluntad, lo que él llama hacer su voluntad. Entonces, el Padre Celestial llama como en concilio a la Trinidad Sacrosanta para llenar aquel acto de nuestra voluntad de todos los bienes posibles e imaginables. Después lo saca de sí. Después saca de sí lo que quiere encerrar ahí y hace investir a la criatura de su voluntad obrante, comunicante, transformante. La invierte con esta voluntad y se dan cosas que nosotros no vemos, pero que las veremos en su plenitud, se nos revelará todo en el otro lado, porque es una voluntad obrante que está haciendo infinitud de cosas, comunicante, está comunicando a la criatura y a través de la criatura y transformante en la criatura y en el mundo. Y como en la encarnación las tres divinas personas quedaron en el cielo y descendieron en el seno de la Inmaculada Virgen, así mi voluntad, con su potencia, transporta consigo en su acto operativo a la Trinidad divina en la criatura. A la Trinidad divina en la criatura. Mientras la deja en el cielo y forma en la voluntad humana su acto divino. Ahora, ¿quién puede decirte las maravillas que vienen encerradas en este acto de nuestra voluntad? Nuestro amor surge y se difunde tanto de no encontrar lugar donde ponerse. O sea, es tanto lo que encierra nuestros actos, en este parpadear, en este salivar, en este respirar, en este escuchar. Todo esto se está dando ahora mismo. ¿Quién puede decirte las maravillas que vienen encerradas? Que parece fantasía, parece un cuento de Alicia en el País de las Maravillas. Nuestro amor surge y se difunde tanto de no encontrar lugar donde ponerse. Y cuando todo ha llenado, se retira en nuestra fuente. Nuestra santidad se siente honrada con el acto divino de nuestra misma voluntad obrante en la criatura. ¿Cómo podemos honrar a la majestad suprema? Con nuestros actos, con nuestra vida en la divina voluntad, sin parar de llamarla, de fundirnos, de entrar cada vez más. Así es como la honramos. Y se difunde con gracia sorprendente para comunicar su santidad a todas las criaturas. ¿Cómo vamos a hacer el bien al mundo? Aquí lo dice. Vamos a comunicar a través de nosotros, bueno, la divina voluntad, su santidad a través de nosotros al mundo entero. Son prodigios inenarrables, inenarrables, que vamos, que ella hace cuando la criatura la llama a obrar en ella. Ven divina voluntad en este día, en mi caminar, en mi respirar, en mi hablar, en mi sufrir, en mi reír, en todo. Por eso haz desaparecer todo en mi voluntad. Es esto. Desaparecerlo todo en mi voluntad es que estemos tan atentos a esto, que la parte física de lo que vivimos, que la parte material de lo que experimentamos, eso pase a segundo plano y cobre vida la realización, el darse cuenta de lo que está ocurriendo, esto. Y nosotros te daremos todo en tu poder y tú podrás darnos todo, incluso
a nosotros mismos. Esto ya lo vemos, ¿no? Ya lo sabemos. Y en el libro 19 vuelve, o sea, aquí en esta lectura ha quedado clarísimo cómo se encierra la divinidad en nuestro acto, ¿eh? La Santísima Trinidad. Bueno, y aquí está el medio, el 19:45. Así que el alma que está fundido conmigo, fíjate, obrar, llamar, fundirse, entrar, las tres cosas, y se hace dominar por mi voluntad. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué significa hacerse dominar por tu voluntad? Por lo que acabamos de decir. Es la repetidora de los actos divinos. Su amor, sus adoraciones, sus plegarias, todo lo que hace es el desahogo de lo que ha recibido de Dios. Y parece que está viviendo una vida sui generis, normalita, sin nada. Sin embargo, es el desahogo de lo que hemos recibido. O sea, esa circunstancia y esta vida y donde Dios me ha puesto es el medio que Él me facilita y me da para desahogarte, porque ahí me va a dar, o sea, ahí va a encerrar, dice, esto que he recibido, lo que está encerrando en mí, el amor, todos sus atributos, para poderle decir, para yo poderle decir, y tú, es tu amor que te ama, si estoy amando, son tus adoraciones que te adoran, si quiero adorar en el sentido de adoración de que estoy venerando y viendo y animando y amándole por todo, ¿no? Con un espíritu de adoración profundo, que recuerden, también es el estar unidos con Él, ¿no? Son tus plegarias que te ruegan, las plegarias que pide Dios, ¿no? Ven divina, el reino, son las tuyas, es tu voluntad que invistiéndome me hace hacer lo que haces tú. O sea, me inviste. Yo estoy haciendo mis cosas normales. No es que me fuerza a hacer nada, yo estoy en mis circunstancias, pero es como darle la vuelta aquí. Él está haciendo lo que hago yo. O sea, yo estoy barriendo, estoy limpiando, estoy hablando, estoy trabajando, estoy pensando. Entonces, mi voluntad me inviste y me hace hacer lo que haces tú. Entonces, si yo tengo los pensamientos en el más allá de lo que meramente estoy haciendo, en lo que realmente está ocurriendo, soy consciente y puedo decirle mientras barro, es que estoy limpiando las almas, porque en ese barrer sé lo que está pasando. Y si me viene a mí que estoy limpiando las almas, o fregándola, es decir, limpiando el pecado, dice, me hace hacer lo que haces tú, que porque es lo que Él está haciendo, que recuérdalo, todo lo que hacemos es como una excusa para Él llevar a cabo sus obras y su vida, y para dártelas nuevamente a ti como cosas tuyas. Bueno, entonces, lo vamos a dejar aquí, vamos a continuar con esta historia tan bonita. Y ya, bueno, pues lo dejamos aquí en esta profundización de lo que es la vida de Jesús, que todo esto está como metiéndonos más en profundidad en lo que hizo Jesús durante toda su vida y lo que vamos a continuar viendo la semana que viene.